Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les vengo a mostrar un top 10 de mi opinión los mejores boxeadores latinoamericanos. Top 10. Carlos Teo Cruz nació noviembre 4, 1937 y falleció en febrero 15, 1970. Fue un boxeador de la República Dominicana. Considerado por muchos fanáticos del boxeo dominicano a ser uno de los mejores boxeadores nacidos en ese país, Cruz era el mundo ligero de campeón de 1968 a 1970. Le tocó abrir la historia de los campeones mundiales dominicanos, cuando el 29 de junio de 1968 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, se impuso a los puntos ante el boricua Carlos Ortiz, arrebatándole las coronas unificadas del peso ligero en las versiones CMB-AM. Teo Cruz fue el pionero campeón y defensor, ya que con gallardía expuso el cetro en Los Ángeles, disponiendo de Mando Ramos, de quien luego perdió en la revancha en una sangrienta pelea efectuada en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, el 18 de febrero de 1969. Carlos Teófilo Rosario Cruz, como era su nombre de pila, siempre será recordado por su carrera boxística y por la trágica muerte que tuvo al explotar en un avión de Dominicana de Aviación que se dirigía a Puerto Rico, el 15 de febrero de 1970. Su récord terminó con 42 victorias, 14 de ellas por nocaut, 13 derrotas y 2 tablas. Número 9. Wilfredo Benítez, nacido en 12 de septiembre de 1958, es un puertorriqueño que fue campeón mundial de boxeo en 3 distintas divisiones. A Benítez también se le conoce como Wilfredo. Sus apodos sobre el cuadrilátero eran el radar y la Biblia del boxeo. Tal vez el hombre más talentoso en haber subido vez alguna a un ring, el puertorriqueño representa la típica imagen de superdotado que tira todo por la borda porque la joda tiraba más. Si hubiera sido futbolista hubiera sido Paul Gascoigne o el Burrito Ortega. Benítez consiguió su primer título mundial con tan solo 17 años, subiendo al ring para enfrentar a Antonio Cervantes, campeón reinante en la categoría welter junior. Cervantes era un veterano con 106 victorias, contando entre ellas a boxeadores de la talla de Esteban de Jesús, Alfonso Fraser y la leyenda argentina Nicolino Locche. Luego de conseguir otro título más como super welter. Para ese entonces Benítez había abandonado toda voluntad de entrenar siquiera, dependiendo íntegramente de su talento natural, lo que, junto a sus varias adicciones, habría de acortar una carrera de potencial ilimitado, retirándose a los 31 años, siendo que su último lustro como profesional fue un desperdicio, una sombra de lo que alguna vez había sido. Su récord terminó con 53 victorias, 31 knockouts, 8 derrotas y un empate. Número 8. Gerardo González, más conocido como Kid Gavilán, nació el 6 de enero de 1926 en Camagüey, Cuba y falleció el 13 de febrero de 2003 en Miami, Florida, Estados Unidos. Fue un boxeador cubano campeón del mundo en el peso welter. Exiliado cubano en México por culpa del irrefrenable crecimiento de la mafia en la Cuba prerevolucionaria, Gerardo González, su nombre de nacimiento, se forjó entre las siempre peligrosas filas de los boxeadores mexicanos de los pesos inferiores. Entre tanto pendenciero aguerrido, tal cual el modelo mexicano de púgil, el Kid destacó por haber llevado al continente consigo el tradicional estilo que Cuba poseía, y posee aún hoy, de defensa, movimiento y velocidad ante todo. Inteligente como pocos, con una velocidad de manos superlativa y con una mandíbula de primer nivel, no fue noqueado en ninguna de sus 143 peleas, lo transformaron en poco más que un ícono de su tiempo. Lamentablemente para él, en su arribo a los Estados Unidos, le tocó competir en la que probablemente haya sido la mejor era de la historia de la división welter. Su récord terminó con 108 ganadas, 28 por la vía rápida, 30 derrotas y 5 empates. Número 7. Pascual Pérez. Rodeo del Medio, Mendoza, Argentina. 4 de marzo de 1926, Buenos Aires, Argentina. 22 de enero de 1977, fue un destacado boxeador argentino de peso mosca. Seguimos con las leyendas, en este caso una bastante olvidada. Pascual Pérez es, sin lugar a duda, uno de los más grandes exponentes que el deporte argentino ha dado en su historia, y no hablamos solamente de boxeo.
Campeón olímpico en los Juegos de Londres 1948 en el peso mosca, su salto al profesionalismo fue igual de exitoso. El mendocino calentó ganando sus 7 primeras peleas, consiguiendo en la octava el campeonato argentino mosca. En 1954 empató en Buenos Aires con el campeón mundial Yoshio Shirai, a quien derrotaría en una revancha disputada en el país del titular, Japón. Demostrando, como han debido hacerlo buena parte de los grandes boxeadores salidos de este país, que podía enfrentar a los mejores de visitante, Pascual procedió a dominar la división por un lustro, defendiendo exitosamente 8 veces. La gran clave de Pérez, quien era extremadamente pequeño en su categoría incluso para la época, medía solamente 1,52 metros, era su capacidad atlética para ir siempre adelante y no dar tregua en ningún instante. Lamentablemente para 1960 su prodigiosa energía había comenzado a mermar y perdió el título con el tailandés Pone Kingpech, peleando en la mismísima Tailandia. Su récord terminó con 84 victorias, 57 de ellas por knockout, 7 derrotas y un empate. Número 6. José Ángel Mantequilla Nápoles. Santiago de Cuba, 13 de abril de 1940, es un exboxeador cubano, naturalizado mexicano. Ostentó el título de campeón mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Realizó un total de 15 peleas en defensa de sus cetros, 7 de ellas ganadas por nocaut. Otro exiliado cubano en México, esta vez a causa de la revolución de Fidel Castro, el Che y compañía y la prohibición en el boxeo profesional de la isla que esto conllevó. Partiendo de la base de que no decidió exiliarse en Miami, como era costumbre, Mantequilla ya de por sí suma simpatías en estos lares. Forjado entre la tradición técnica cubana y el ríspido estilo azteca, Nápoles desarrolló una capacidad de variar su estilo, dependiendo rival y circunstancia que habría de darle muchos réditos a lo largo de su carrera. Su estilo era claramente cubano, pero eso no le impedía tener un golpe de considerable poder, así como una resistencia de élite. Luego de más de una década como profesional, disputando peleas contra lo mejor que América Central y el Caribe tenían para ofrecer, Mantequilla se deshizo sin dificultad del campeón mundial welter Curtis Coques en 2 encuentros consecutivos. Su pelea siguiente fue aún más soberbia, venciendo a un verdadero grande como Emile Griffith en California. Su récord terminó 81 victorias, 54 de ellas por knockout y 7 derrotas. Número 5. Rubén Olivares. Nacido en Iguala Guerrero, México, 14 de enero de 1947, es un exboxeador mexicano y miembro actual del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Olivares fue durante su carrera y luego de la misma, uno de los máximos exponentes de este deporte en su país, y uno de los más amados boxeadores que haya tenido México en su historia. Conociendo la adoración que tienen los aztecas por el pugilismo, esto no es poca cosa. El Púas arrancó su periplo como profesional noqueando a 24 rivales seguidos, la mayoría víctima de uno de los más eximios ganchos de izquierda que se haya visto sobre un ring. Luego de esta racha, consiguió 3 victorias más, 2 por KO, 1 por puntos, para luego empatar con Germán Bastidas en un combate en el que se le había restado un punto por golpear debajo del cinto, lo cual le costó el resultado del encuentro. No conforme con esto, Olivares celebró otra seguidilla de knockouts, esta vez nada más y nada menos que 26 al hilo, haciéndose, en el proceso, con el título mundial de los pesos gallo. Su récord terminó con 89 ganadas, 79 por knockout, 13 perdidas y 3 empates. Número 4. Andrés Alexis Argüello Borges. Managua, 19 de abril de 1952, Managua, Nicaragua, 1 de julio de 2009, fue un boxeador y político nicaragüense, 3 veces campeón mundial, vicealcalde, 2005, 2008, y alcalde de la ciudad de Managua, cargo que obtuvo tras las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 y que desempeñó hasta su prematura muerte, ocurrida supuestamente, según versiones oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, por suicidio. 3. Esta versión indica que Argüello se habría disparado, con una pistola, en el corazón la madrugada del miércoles 1 de julio de 2009, en su casa, en el residencial Pamplona, en Managua.
Debo admitir que el hecho de que el flaco explosivo se haya transformado en uno de los máximos opositores al sandinismo en su natal Nicaragua, y que por ello además fuera un icono anticastrista en su adoptiva Miami no hace más que restar puntos en mi tabla de simpatías. Sin embargo, hay que admitir que Argüello era todo un profesional, un caballero y un tipo que arriba y debajo del ring siempre se portó de la mejor manera posible, transformándose así en un ejemplo a seguir para cualquier deportista. No quita que su alma de gusano me dé asco, pero bueno, así es la cosa. Centrarnos en eso sería totalmente improcedente. Tenemos que enfocarnos en hechos concretos, como que Alexis fue, sin lugar a duda, uno de los más grandes pegadores libra por libra. No es que saliera a matar indiscriminadamente, sino que era tan certero, tan fino, y pegaba con tanta potencia, que prácticamente no tuvo competencia real en las categorías pluma, superpluma y ligeros, consiguiendo títulos mundiales en las 3 divisiones. En una carrera particularmente activa que lo vio subir como profesional al ring en 97 ocasiones, cayeron víctimas de esa proverbial pegada suya hombres de la talla de Rubén El Púas Olivares, rankeado debajo de Argüello en esta lista, Bobby Chacón, Rubén Castillo, y Ray Boom Boom Mancini. Demostración de su capacidad de dominar en estas 3 divisiones es el hecho de que no perdió nunca un título sobre el ring, decidiendo dejarlos vacantes siempre para subir a una categoría superior. Lamentablemente Argüello tuvo la mala suerte de toparse con ese dinamo humano llamado Aaron Pujol en 2 ocasiones, lo cual le impidió transformarse en el primer boxeador de la historia en conseguir títulos mundiales en 4 pesos distintos. Su récord terminó con 89 victorias, 70 knockouts y 8 derrotas. Número 3. Julio César Chávez González. Nacido en Ciudad Obregón, Sonora el 12 de julio de 1962, es un boxeador mexicano profesional retirado. Es considerado por muchos en términos estadísticos como el mejor boxeador que ha dado México, y uno de los mejores en la historia del boxeo. Empieza a oírse el clamor de las puteadas que habrán de llover irrefrenables sobre este blog por la decisión de ubicar tan bajo a JC Superstar. No es que estar en la 4ª posición sea una vergüenza, pero es que mucho se ha comentado en general la posibilidad de que Chávez haya sido el más grande de todos los boxeadores latinos. Los puntos a su favor tienen mucho peso. Por un lado ese récord impresionante que es el haber llegado a tener 87 victorias sin ningún empate ni derrota. Por otro el que tal vez haya sido el mejor ataque al cuerpo que se haya visto en este deporte. Suman también una resistencia sobrehumana al castigo físico que hacía que fuera capaz de recibir golpe tras golpe sin inmutarse, al menos hasta que su piel comenzó a ser más propensa a sufrir cortes con el paso de los años, y el hecho de haber conseguido títulos en 3 divisiones, superpluma, ligero y welter JR. Hasta aquí todos son loas para el oriundo de Ciudad Obregón. Sin embargo, lo que lo separa, por poco, es cierto, de aquellos situados en el podio de esta lista, es el hecho de que nunca venció a rivales de primer nivel histórico como Wilfredo Gómez, quien quedó a las puertas de este ranking en un virtual 11º lugar. Sus peleas contra José Luis Ramírez, Héctor Camacho y Edwin Rosario son sus mayores cartas de presentación, pero el problema es que este lugar suele estar ocupado por el combate que le ganó a Melrick Taylor Porco, faltando 2 segundos para la finalización del mismo. Que el árbitro haya frenado esa pelea, con Taylor ganando por puntos, da muestras de un hecho siempre insinuado, que es cierta mano negra pululando alrededor de la carrera de Chávez. Es indudable que su condición de mito es indiscutible. Su récord terminó con 107 victorias, 86 knockouts, 6 derrotas y 2 empates. Número 2. Carlos Monzón. San Javier, 7 de agosto de 1942, Los Cerrillos, 8 de enero de 1995, fue un boxeador argentino que alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano, entre los años 1970 y 1977. Muy probablemente el más grande de los pesos medianos de la historia, este santafesino fue derrotado solamente en 3 ocasiones, todas en sus primeros 2 años como profesional, y todas vengadas posteriormente. Entre 1964 y su retiro en 1977 no cayó ante rival alguno. Su dominio de la categoría fue uno de los más absolutos que se hayan visto.
Entrenado por ese coloso que era Amílcar Brusa, Monzón consiguió constreñir ese infame espíritu salvaje que tanto habría de perjudicarle luego de su alejamiento del boxeo para transformarse en una de las más perfectas máquinas de noquear que el mundo haya conocido. Con unos brazos gargantuescos, un jab triturador y un recto de derecha capaz de detonar al más pintado, el santafesino acumula uno de los prontuarios más jugosos posibles. Mantequilla Nápoles, Rodrigo Valdés, Emile Griffith, Benny Briscoe, Nino Benvenuti, y leyendas locales como Selpa y Jorge José Fernández, todos fueron víctima del instinto asesino de un tipo que subía al ring con líquido anticongelante, corriéndole por las venas y con dinamita escondida dentro de los guantes. Salir a apretarlo era un suicidio, e intentar contragolpear, con el alcance que poseía, era simplemente una inconsciencia. Luego de su retiro su naturaleza habría de traerle todo tipo de problemas con la ley, pero mientras se dedicó solamente a ejercer la violencia sobre un ring, nadie fue más grande que Monzón. Excepto por Roberto Durán. Su récord terminó con 87 victorias, 58 knockouts, 3 derrotas y 9 empates. Número 1. Roberto Durán Samaniego. El Chorrillo, Panamá, 16 de junio de 1951, es un exboxeador panameño apodado Mano de Piedra o El Cholo. Cuentan en Panamá que por una apuesta, Durán una vez noqueó a un caballo de un golpe. Que otra vez, siendo un adolescente, batió a 5 hombres adultos en una pelea en un bar. Que en otro momento le rompió la mandíbula de una trompada a un policía que estaba acosando a una mujer. Hablar de Durán es hablar de una leyenda viva. No del deporte, sino del folclore latinoamericano en su conjunto. Mano de Piedra es, al boxeo, lo mismo que Maradona al fútbol. Mano de Piedra es el talento absoluto, la garra, la magia, el amor por la joda, la lealtad por sus amigos, el hombre pequeño que pone a su pequeño país en el mapa mundial. Que venga una injusticia histórica, Malvinas por parte de Maradona, la posesión del canal por parte de los Estados Unidos en el caso de Durán, con un logro deportivo sin precedentes, su victoria ante Leonard. Mano de Piedra, el Cholo de Trujillo es el chico que pasa de lustrar botas en el centro de una capital de América Central a gastarse decenas de miles de dólares en noches de fiesta en los Estados Unidos antes y después de sus combates. Es el mejor peso ligero de la historia del boxeo. Es uno de los que mejor ha manejado la intimidación, metiéndose en la cabeza de sus rivales. Es la bestia salvaje que saltaba al ring, dispuesto a asesinar a cualquiera que se pusiera enfrente suyo. Es el que, luego de que un rival suyo terminara internado en un hospital, proclamó que la próxima vez lo mandó a la morgue. Es el tipo que ganó decenas de millones de dólares y los gastó en joda, en su familia, en sus amigos de toda la vida, en su sueño de ser cantante de salsa. El que venció por primera vez a Ray Leonard. El que abandonó en la revancha cansado de las payasadas del norteamericano. El que, en plena década del 80, con todos los prejuicios que pululaban, fue a visitar a uno de sus más acérrimos rivales, Esteban de Jesús, quien estaba muriendo de sida y lo abrazó ante la sorpresa del mundo. El que pasó de ser el león indomable que devoraba a sus víctimas a un gordito fiestero que se apoyaba en su talento y que, aún así, llevó a Hagler a 15 rounds y en 1989, a los 37 años, más de 2 décadas después de su debut como profesional, venció a Iran Barclay para proclamarse campeón mundial de los pesos medianos, logrando así su corona en 4 pesos diferentes. Es el tipo que peleó en 5 décadas distintas, algo nunca conseguido por otro hombre. El que se transformó en un ícono para trabajadores, inmigrantes, lumpenes, bohemios y desclasados de todo el globo por igual. El hombre al que, más allá de nombres, se le sigue reconociendo por un inconfundible apelativo: Mano de Piedra. Gracias a todos por ver mi video, dale me gusta y comparte, así me motivan a subir más videos como este. Síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción del video.